Entonces, a ver, tenemos el siguiente caso. Bueno, la clase pasada se había visto este ejercicio, ustedes terminaron de resolverlo. No sé si quedaron dudas en cuestión de la forma de resolverlo, o si algo de ese ejercicio no quedó claro. Y no para entonces comenzar con este. Ok, en este nuevo ejercicio, vean lo que se nos está planteando. Se nos dice lo siguiente. Al servir, un jugador de tenis golpea la pelota horizontalmente y nos pregunta qué velocidad mínima se requiere para que la pelota libre la red de 90 metros de alto, situada aproximadamente a 15 metros desde la posición de servicio. ¿Okay? Si se dispara desde una altura de 2.5 metros. Nos preguntan más cosas. ¿Dónde golpeará el suelo la pelota si ésta apenas pasa la red y el saque es bueno? Es decir, en el sentido de que golpeará el suelo delante de los 7 metros de la red. Y además, ¿qué tiempo estará la pelota en el aire? Bueno, como ven, pues o sea, nos dan mucha información. Y a veces ese es el problema. Que a veces nos dan este, muchos datos, pero el punto importante aquí es saber, primero entender cuál es la situación descrita para después ir a ubicar esos datos de manera oportuna en cada punto. Entonces, a ver, empecemos por lo primero, evidentemente, que es, ¿hay alguna pregunta con relación a lo que se está planteando en este ejercicio? No, profe. No, no es claro o es perfectamente claro todo. Ok, entonces, si es perfectamente claro, ¿cómo comienzan entonces ustedes a responder todo lo que ahí se nos pregunta? Dice, ¿qué velocidad mínima se requiere para que la pelota libre la red? ¿Dónde va a golpear el suelo de la pelota si esta apenas pasa la red? ¿Y qué tiempo estará la pelota en el aire? Sí, con el planteamiento creo que no hay ninguna duda. Muy bien. Entonces, bueno, comencemos entonces a resolver el problema. ¿Qué proponen para responder lo que ahí se está planteando? ¿Cómo determinamos la velocidad mínima con la que el tenista debe de lanzar o de golpear la pelota? Para que, como se nos dice, la pelota libre de 0.90 metros de altura.
Pues en este caso podríamos empezar al revés, ¿no? ¿Cómo? ¿Cómo es al revés? Ajá, por ejemplo, en el dibujo yo estoy viendo Ujú. que el punto donde golpea la pelota, El punto bueno, donde el golpea. momento, el momento, ¿no? Ajá. Ok, ok. Podría ser la altura máxima que alcanzó. Ah, bueno, ahí como lo marca, ¿no? 250 metros. Ok. Esa sería su altura máxima y a la vez bueno, altura máxima en Y y punto máximo en X sería 15 más 7, ¿no? Mm, ok. Ajá, eso sería, bueno, serían algunos datos que nos podrían servir. Este, pero no sé si en ese momento no tiene una velocidad inicial de cero. Bueno, no se podría tomar como el otro problema de Romeo, ¿no? Ok. Sí necesita, evidentemente sí necesita una velocidad que sea distinta de cero, porque si no, no se movería. O sea, el hecho de que el tenista golpee la pelota es justamente para proporcionar la velocidad necesaria para que, como nos dice aquí, eh, bueno, pase libremente la red que tiene una altura de 0,90 metros. A ver, no es por meterle expresión, pero imaginen que esto ya es un examen pero no un ejercicio de examen. A ver, ¿qué es lo que Pues harían podemos usar ustedes? primero la ecuación 4, ¿no? Porque sí tenemos como posición, las posiciones de Y, la inicial y la final, también las de X, la inicial y la final, y pues ahí podemos hacer la ecuación cuadrática. Ok, ok, ok. A ver, tenemos. Porque Ya, sí hay gravedad aquí. claro, claro, claro. De hecho, sí. O sea, justamente es lo que hace que la pelota se curve, ¿no? Curve su trayectoria. Ok, aquí hay algo muy importante que sí hay que comparar con el problema de Romeo. Y que sí, en efecto, Profe, sí. bueno, yo viendo el problema, ¿no se ocuparían las fórmulas de las componentes de velocidad de en X y en Y? Bueno, las ecuaciones a trabajar, pueden ser estas. Estas. Que tenemos componente, bueno, de la velocidad en el eje X y en el eje Y, en efecto. Pero, a ver, ¿en dónde radica con la analogía con el problema anterior, con el que se discutió en la clase pasada? O sea, si hay una analogía, hay algo similar. A ver, ¿qué mencionaban sobre la parte inicial aquí, cuando se hace el lanzamiento? ¿Cómo es la velocidad en el lanzamiento, en el punto en el que la pelota se lanza? ¿Cuál fue la pregunta, profe? Perdón, es que no escucho muy bien. No dice, ¿Cómo es la velocidad en el punto de lanzamiento, justo en el punto de lanzamiento? Cero, profe. Cero, profe. Mm, No, porque no se movería, ¿no? exacto. O sea, tal vez lo que a ustedes les falta decir es cero en qué dirección. En dirección Y, Es ¿no? Y. Ah, exacto. Entonces es en dirección, pero en el eje Y. Y en el eje por X, eso no sabemos. de hecho es lo que queremos determinar. Por eso. Pero si La conocemos velocidad la inicial. velocidad inicial del eje Y, X. sí podemos aplicar la cuarta ecuación, ¿no? Ok, ok, ok. Vale, vale. Entonces, a ver, primero, antes de empezar a hacer cálculos. Para todos es claro que en el punto de lanzamiento la velocidad es enteramente horizontal. O sea, cuando ustedes dicen cero, no especifican en qué eje. En el eje Y sí es cero. La velocidad no tiene componente vertical, solamente tiene componente horizontal.
¿Sí es claro? Entonces, esa observación. Y de hecho, esa es la analogía Sí, profe. con el problema de Romeo. O sea, el Romeo al final quería que la velocidad, cuando los guijarros al golpear la ventana fueran totalmente horizontales. Es decir, velocidad en el eje Y, cero. Lo mismo está sucediendo aquí. Pero claro, creo que ya entendí lo que mencionaban que a la inversa. Bueno, bueno, o de manera análoga. Creo que la palabra es mejor en analogía. Aquí la velocidad inicial no tiene dos componentes, tiene solamente una componente. Entonces, sabiendo esto o teniendo claro esto, a ver, de la ecuación 4, como menciona, a ver, ¿qué podemos conocer de la ecuación 4? Sabiendo que esta componente, lo que está en azul, ya sabemos que es cero para la velocidad inicial. Entonces, ¿qué podríamos calcular al utilizar la ecuación 4? El tiempo, profe. ¿Tiempo que qué? El tiempo que tarda Ajá. en llegar de una posición a otra. Concretamente, ¿en qué posiciones nos estaríamos fijando? ¿Cuáles serían nuestras posiciones de interés? Sería en 0 y después en 15 más 7, que sería 22. Ah, Sería, no, estamos ¿no? en Y. No, estamos en Y. Sería en 2.50 y 0. A ver, regresamos a la pregunta. Dice, ¿qué velocidad mínima se requiere para que la pelota libre la red de .90 metros situada aproximadamente a 15 metros de la posición de servicio? Ah, o sea que llega a 15 metros. O sea, a ver, ¿cuál es la posición? ¿Dónde estamos tomando la posición inicial de la pelota? 0 metros. Bueno, 0 metros en X y 2.5 en Y. Ok, vale. 0 metros en X, 2.5 metros en Y. O sea, aquí arriba. A ver, o sea, la queremos aquí. ¿Y la posición final? Sería 15 metros en X y luego ahí arriba de la red, ¿no? Dice que es arriba de la red. Ajá. 30, Que mide bueno, .90 metros. Exacto. ¿No? Ajá. Exactamente. Queremos estas dos posiciones. Exacto. Estas son las que nos interesan. Entonces aquí podemos hacer nuestro eje. Tomarlo así el eje a lo largo de la cancha. Aquí es el eje X. Y el eje Y tomarlo de esta manera. Entonces, el tiempo que podemos determinar, ¿cuál va a ser? Ahora sí ya. En efecto, se puede calcular un tiempo. ¿Y ese tiempo cuál es? Sería el tiempo que tarda en llegar desde donde sacó Ajá. hasta pasar a exactamente el punto de la red, ¿no? Arriba Es de la red. exactamente. Ese es el tiempo que podemos estimar. ¿Vale? Entonces, hay cuestión nada más de entender ahí en dónde justamente queremos como posición final para calcular cosas aquí en el punto de inicio. Muy bien, entonces, vamos a proceder a decir lo siguiente. Colocando el origen de coordenadas ajá, en el, en el punto de lanzamiento y al nivel del suelo, ¿okay? Noten que al decir que el punto de lanzamiento estamos fijando la coordenada X inicial y al decir el nivel del suelo estamos ubicando la coordenada Y inicial. ¿Okay? Por eso necesitamos esos dos datos, es decir, dónde colocamos los puntos 0,0. Bueno, colocando el origen en esos puntos o con esas características, podemos calcular el tiempo que le toma a la pelota llegar desde el punto en el que es lanzada, el punto de lanzamiento, hasta el punto en el que pasa
o en el que libera, ¿cómo decirlo? Pasa, si pasa, para que la pelota libere la red, ajá, en el que libera la red a 0.90 metros de altura. Eso es lo que queremos, lo que podemos determinar. Notemos que la velocidad, perdón, la componente Y de la velocidad inicial es 0. Entonces, teniendo esa información, sí, justamente con esa información en mente, es que podemos ocupar la ecuación número 4, haciendo justamente lo que está en azul, 0. Por la situación que se nos está planteando. Y la posición inicial en este eje es 0 por cómo nosotros elegimos los ejes. ¿Sí estamos de acuerdo? Uno es por dato del problema, lo que estamos cancelando en azul, y es 0 lo estamos nosotros... no, perdón. Aquí no es 0. Perdón, aquí no, estoy emocionando. Vale, entonces nada más tenemos ese 0 en la ecuación. Entonces, a ver, déjenme escribir lo siguiente. Por lo tanto, con estos datos, ¿cómo queda nuestra ecuación reescrita? A ver, ¿qué posición final deseamos asignarle a la pelota? 0.90 metros. 0.90 metros, exacto. A esa posición final la queremos llevar. O nos interesa tomarla ahí. ¿Qué posición inicial? De acuerdo a nuestro diagrama. 2.5 metros. 2.5 metros. 2.5 metros. La velocidad inicial en el eje Y, pues 0, no lo vamos a tomar en cuenta ahora, menos Profe, un ¿a la medio. T no le falta un cuadrado? Perdón. A la T no le falta un cuadrado. Sí, aquí, ¿no? Sí, gracias. Un medio de 9.81 metros segundos cuadrados por el tiempo al cuadrado. Por la incógnita, tiempo cuadrado. Ahí está. Entonces, con esta información, así tenemos todo preparado, tenemos la información suficiente para encontrar el valor del tiempo. ¿A cuánto resulta ser? Despejando ahí la incógnita del tiempo, ¿qué podrían encontrar? Despejando tenemos una raíz cuadrada, ¿no? Claro, sí. Ah, ok. A ver, espérame tantito. Ok. A mí me dio 0.57 segundos. 0.57 segundos. Ok. Vale, muy bien. Sí, profe, sí, es igual a mí. Sí. Bueno, ok. Entonces, encontramos que el tiempo que le toma a la pelota
pasar de la posición de 2.50 metros a la posición de 0.90 metros son solamente, pues digamos, casi medio segundo, ¿no? Muy rápido esto. Bueno, ya tenemos ese tiempo. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Qué hacemos con ese tiempo? Ya podemos. ¿Qué pide la velocidad, ¿no? Con la que. La velocidad mínima con la que se requiere para que la pelota libre la red. Ajá, entonces, podríamos usar la de velocidad final. Es igual a velocidad inicial menos la gravedad por el tiempo, ¿no? Esta otra, ajá, ¿para qué? Para hallar esa velocidad, ¿no? Bueno, pero pero es solo la velocidad en Y, ¿verdad? Ajá, o sea, a ver. En, en pala- en- o sea, en resumidas cuentas, ¿qué dato necesitamos conocer? O sea, en este problema, ¿sobre qué dato nos están preguntando? La Velocidad velocidad en final el en ese X. punto, ¿no? La velocidad mínima, ¿no? O sea, esa velocidad mínima sí, pero sobre de todas las variables que están aquí presentes en estas ecuaciones, ¿a quién hay que calcular? Velocidad final ¿En qué eje? en Y, en el eje Y. Pero ¿No? por, X. pero ¿por qué? Vean lo que nos pregunta. No sería en el X, ¿no? Porque avanza 15 metros. Es que, bueno, es que si están. O sea, me da la impresión de que entonces no quedó claro la situación del problema. Mm, Y más concretamente la pregunta. O sea, de acuerdo a la pregunta, dice, ¿qué velocidad mínima se requiere para que la pelota libre la red de cierta altura situada a tantos metros desde la posición de servicio si se dispara desde una altura de 2.50 metros? O sea, esa velocidad, ¿dónde la tendríamos que, o sea, en qué punto de toda la trayectoria se tiene que calcular? Pues a los 15 metros, ¿no? En el eje X. Es decir, la velocidad acá, aquí, en el eje X. Sí. sí, porque digamos que el tiempo, ya nos da la información de la altura, ¿no? Sería ahí está dada en ese ¿O de no? tiempo. Ok, Profe, en este caso, en ese punto, la velocidad sí va a tener dos componentes, ¿no? en ese punto sí, ya la velocidad tiene dos componentes. Aquí Entonces sí. podríamos sacarlos por separado. Ok, los sacas por separado. Ajá, los tienes. ¿Y después Y qué haces con después ellos? la velocidad, ajá, ya, la velocidad total, ¿cómo se calculaba? ¿Es igual que el módulo, no, verdad? ¿O sí sigue siendo igual? Sí, son vectores. Tú estás obteniendo Ah, las ok. componentes Entonces, de un de esta vector. manera la podríamos sacar. Pero es que, vaya, a ver, Profe, sí, bueno, lo que yo haría sería sacar la velocidad inicial en el eje X, ajá, porque es la misma velocidad en todo el recorrido, ¿no? eso es correcto. Y de hecho, a ver, pensemos esto. O sea, imaginemos que estamos ahí viendo a, ¿cómo se llama este? Federer, creo, jugando, ¿no? Por televisión o incluso si son, tienen las posibilidades de ir a verlo en vivo. A ver, entonces, la velocidad que nos están preguntando, para empezar, se necesita calcular en el punto de lanzamiento, ¿no? Sí. O sea, esa es la que va a definir si pasa o no la red.
ahí es donde se debe de calcular. O sea, lo que nos están preguntando aquí es la velocidad mínima, es decir, con qué velocidad en el eje X inicial se debe lanzar la pelota. Así de sencillo. Es lo que nos están preguntando. O sea, esa velocidad mínima se debe calcular o se tiene que calcular en el punto de lanzamiento. Ahora, algo muy importante y que sí es cierto es que esa velocidad X a lo largo del eje X se mantiene en todo instante. Entonces, esa componente de la velocidad en el eje X se vuelve a tener aquí, en la posición de 15 metros. Entonces, solo por ese hecho de que no hay aceleración en la dirección horizontal, es que la velocidad en este eje, esta velocidad final en el eje X, sea igual a la velocidad inicial en el eje X. Si recuerdan el problema de Romeo el anterior. Profe, entonces Sí. una pregunta, ¿cómo podemos saber cuando requiere el problema velocidad con todo y componentes? Por ejemplo, en este caso lo tendríamos que poner solamente. Ya entendí lo que usted plantea. Ajá. Y sí, cierto, bueno, ya recordé lo de la clase del miércoles. Pero en este caso sería necesario únicamente expresar la velocidad final en X, que es con la que necesita hacerse el lanzado. O habrá casos en las que se deba de expresar la velocidad con todo y componentes y eso. Habrá casos en los que se necesite calcular el módulo. Más que las componentes, Sí, el módulo. bueno, el módulo, exactamente. Entonces, claro, si tú tienes las componentes X y Y, al tratarse de un vector, pues calculas el módulo, ¿no? Como ustedes ya saben hacerlo. Entonces, en este problema, fíjense cómo, o sea, ¿cuál sería la situación? Si nos preguntaran con qué velocidad la pelota cruza la red, ¿ok? O apenas libera la red, entonces ahí lo que nos están preguntando es sobre el módulo de la velocidad en esta posición. Es decir, que lo que se tendría que hacer en ese caso hipotético es no solamente conocer la componente horizontal, sino conocer la componente vertical, lo cual define un vector. A ver, aquí creo que apenas se alcanza a ver. Lo cual define un vector así, que es la velocidad. Y de esta velocidad obtenemos el módulo. Y esa sería la respuesta a esa pregunta hipotética. Aquí la situación evidentemente es distinta, pero claro que va a haber ejercicios en los que les pidan, dame la velocidad del objeto, por ejemplo, con la que llega al suelo. Entonces ahí, mucho cuidado, no nos están preguntando ni sobre la componente X solamente o sobre la componente Y nada más, sino nos están preguntando sobre el módulo de la velocidad final justo cuando llega al suelo. Entonces, ¿cómo saber? Pues todo está en entender el problema, ¿no? Y de acuerdo a lo que nos está preguntando el enunciado tal cual. Por eso les comento que, bueno, la idea aquí es, inicio siempre preguntándole si queda claro lo que está pidiendo, la información que está pidiendo el problema, en todos los aspectos. Porque si a veces no hay alguna palabrita de la que no estamos seguros su significado o qué está preguntando, nos podemos pasar toda una tarde resolviendo cosas, llegamos a un resultado que tal vez no era ni siquiera el que nos pedían. ¿Okay? Entonces, bueno, regresando al problema. Entonces sí queda claro por qué lo que nos están preguntando está sucediendo aquí, en el punto de lanzamiento. Sí, porque va a mantener esa velocidad. Porque afortunadamente por el tipo de movimiento que se está efectuando, esta velocidad que nos están pidiendo aquí
con la que es lanzada. De hecho, a ver, bueno, en resumen, lo que nos está preguntando el primer cuestionamiento es calcular la componente X de la velocidad. Ahora, afortunadamente, esa velocidad, esa componente se mantiene en todo momento durante la trayectoria. Por lo tanto, da igual si lo calculamos directamente aquí o lo calculamos justo cuando está cruzando la red. Okay, entonces, en ese sentido, quienes comentaban que en este punto se debía hacer el cálculo, sí, están en lo correcto, pero aguas. Al final, lo que nos está pidiendo, y hay que entenderlo, es algo que está aquí, en el punto de disparo. Y solo porque esa velocidad se mantiene, da igual dónde lo calculemos. Bueno, entonces ahora sí, con el tiempo conocido este tiempo, dado que la velocidad en el eje X es constante en todo momento, ¿ah? Podemos calcular la velocidad mínima con la que la pelota debe ser lanzada para pasar libremente la red. Ok, entonces ahora sí, ¿qué ecuación dijeron que íbamos a ocupar? O bueno, no sé si ya es claro cuál ecuación. La 2. La ecuación 2, así es. La ecuación 2 es la información que estamos buscando. Muy bien, entonces, para la ecuación número 2, la que estoy llevando para acá, entonces tenemos los siguientes datos, ¿no? La posición final, de acuerdo a la ecuación, es igual a la posición inicial de la pelota más esta cantidad por el tiempo. Evidentemente aquí queremos conocer la velocidad inicial en el eje X. Entonces de esta expresión queda simplemente que la velocidad en el eje X, que es constante en todo momento, es igual a el cambio de posiciones entre el tiempo. Muy bien, ahí está. Entonces, si lo notan, se parece mucho al problema de Romeo, justamente. Cuando nos preguntaban la velocidad con la que golpeaban la ventana. Bueno, ¿qué posición final tenemos entonces? ¿Cuál era el problema? 15 metros. 15 metros. O sea, en el eje horizontal, exacto, estamos buscando, bueno, le asignamos 15 metros. Posición inicial, 0 metros, puesto que lo elegimos en el punto de lanzamiento. Entre el tiempo que le tomó a esta pelota avanzar de forma horizontal desde la posición de 0 metros a la posición de 15 metros. ¿Cuánto es? 0.57 segundos. 0.57 segundos, correcto. Y listo. ¿Eso cuánto les da? 26.31, profe. 26.31 metros sobre segundo. Metros sobre segundo. No olviden las unidades, porque ya encontré varios de la actividad pasada que siguen omitiendo unidades, muchachos. No hagan eso. No se les olviden las unidades para nada. Oye, ahí está. Entonces ya tenemos la respuesta. Con esa velocidad mínima, podemos asegurar que Federer, por ejemplo, va a lograr que la pelota libere la red ahí puesta. Cualquier velocidad por arriba de ese valor, pues bueno, sabemos que va a pasar sin problemas.
Comentarios, preguntas, entonces, con esta primera parte del análisis del problema. Profe, Sí. entonces siempre que tengamos un movimiento de ese tipo, Ujú. la aceleración en el eje X siempre va a ser la misma. Digo, no va a haber aceleración, o sea, siempre va a ser la misma velocidad. Sí, en el eje horizontal, el movimiento de tiro parabólico, que en el eje X la velocidad horizontal se mantiene constante. Ah, ok. Siempre, siempre, siempre. Claro, bueno, aquí vale hacer, bueno, creo que sí hay que hacer una aclaración. Todo esto, o sea, desde que nosotros comenzamos a ver caída libre, por ejemplo, sí, caída libre y tiro parabólico, nunca hablamos sobre efectos del aire. Ujú. Entonces, aquí tal vez vale la pena hacer ese comentario. Eso que te comento de que la velocidad en el eje X se mantiene constante en el tiro parabólico, es cierto solamente si asumimos que no hay fricción con el aire. O sea, que no haya ningún factor que altere eso. Exactamente. Porque ya cuando tú ya incluyes, o sea, porque claro, imagínate que este juego ¿no? de tenis no se realice cuando hay mucho viento, pues Que el no aire se iba a podemos. frenar. Digamos, el eh, aire se iba a frenar la pelota y ahí se iba a cambiar la velocidad. Exactamente. Exactamente. Entonces ahí sí vamos a tener que tomar muchas más cosas en consideración si queremos describir bien el movimiento. Entonces, Ah, ok, ok. Respondiendo a tu pregunta una vez más, sí, se va a mantener constante, asumiendo que no hay ningún tipo de fricción con el aire o algo que afecte el movimiento de los objetos en este tipo de movimiento. Ok, ok, gracias. Sí, muy bien. Pasemos a la siguiente pregunta. Dice, ¿dónde golpeará el suelo la pelota si esta apenas pasa la red y el saque es bueno? En el sentido de que golpeará el suelo dentro de los 7 metros desde la red. ¿Y qué tiempo estará la pelota en el aire? También nos preguntan. Esa pregunta así como que no la entiendo muy bien. Pero se supone que cuando, bueno, ahí según la línea punteada, se supone que cuando está en 7 metros es Sí. cuando toca el suelo, ¿no? No, yo creo que ahí, bueno, la figura está siendo un poquito tramposa, o de hecho es bastante confusa. Y sí, en efecto, esta última pregunta, si me dicen que les queda claro, sí, yo diría, no sé, como que lo dudo, porque hay algo ahí escondido en la pregunta. A ver, ¿alguien más opina que la pelota, que parece contradictorio? O sea, de los 7 metros. Es que antes de esos 7 metros hay una distancia de 15 metros, ¿no? Ajá. O sea, tal vez la cuestión es esta. O sea, ¿tiene sentido esa pregunta? ¿Dónde golpeará el suelo la pelota? Si esta apenas pasa la red y el saque es bueno. O sea, ¿qué significa que el saque es bueno? Ah, que golpeará el suelo dentro de los primeros 7, dentro de los 7 metros desde la red. A ver, aquí, o sea, que esos 7 metros que, cómo juegan o están ahí de adorno o sirven para confundir al estudiante. Yo creo que lo último. La tercera, sí, también yo digo. Sí, porque por eso les decía que imaginen que esta pregunta es de examen, entonces, pues a veces, más tal cual el problema en sí es sencillo, solamente que a veces
mucha información nos confunde. A ver, lo que está diciendo es, o sea, la traducción es la siguiente. A ver. Aquí está un dibujo desde arriba de esta cancha. ¿Ok? Nos está diciendo en este problema que la famosa red, denotada por esta línea en amarillo, se encuentra separada a unos 15 metros desde el punto de lanzamiento. Ahí no hay problema, ¿cierto? Eso es clarísimo, ¿o no? Sí, profe. Vale. Vale, entonces, bueno. Lo que nos está diciendo es, cuando la pelota se lanza desde este punto, va a avanzar, y dice que el saque es bueno cuando la pelota golpea el suelo dentro de los primeros 7 metros desde la red. Bueno, yo estoy agregando aquí los primeros 7 para tratar de explicar este punto. A ver, es decir, que adelante de la red hay una marca, aquí, en esta distancia de 7 metros. El saque es bueno si la pelota cae dentro de esa región. En cualquier punto que está aquí, se considera el saque es bueno. El saque no se considera bueno si la pelota toca el suelo después de estos 7 metros. O sea, digamos que esta zona no es la deseable. Profe, Sí. ¿tendríamos que aplicar una desigualdad? No, de hecho no. No, porque la pregunta es ¿dónde golpeará? Ah, ok. La pregunta es ¿dónde golpeará? O sea, lo único que aquí intento hacerles ver que 7 metros, digamos que es simplemente como en el argot del tenis, por ejemplo, nos limita dónde el saque es bueno y dónde el saque es malo. O sea, si la pelota cae entre 15 a 22 metros, coincide con el que saque bueno, nos permite decir que el saque fue bueno. Si la pelota cae 22 metros adelante del punto de lanzamiento, entonces el saque fue malo. No sé si queda claro. Entonces, o sea, estos 7 metros, ¿qué es? O sea, ¿qué información nos está dando? Sí, bueno, para mí sí. Que la pelota cae dentro de ese rango Ajá. de entre 0 y 7 metros. Entre 0 y 7 metros medidos desde la red, ¿no? Bueno, desde el punto de que está la red, de Ajá, 15 a 7. Ajá. A ver, entonces, a ver, Sería en bien este ideas. caso desde 15 a 22, ¿no? Si la pelota cae desde el punto de lanzamiento a una distancia que va de 15 a 22 metros, el saque es bueno. Arriba de 22 metros, ya no se considera como un saque bueno. Profe, una pregunta. Sí. Los datos, bueno, el planteamiento del anterior inciso nos sirve para porque igual consideramos que apenas pasara la red, ¿no? Ajá. Entonces, en este inciso también pide que apenas pase la red. Sí, para que... Ok, entonces de ahí podemos utilizar algún dato de, no sé, la velocidad, por ejemplo. Que sigue siendo... En ese caso ya tendríamos que obtener la velocidad de Y. Ok, claro, vale. Si tú tienes dos posibilidades. La primera, sigues trabajando los datos iniciales, donde sabes que la velocidad con la que es lanzada la pelota solamente tiene una componente horizontal. O
O sea, aquí, la componente inicial en el eje X. O sea, es lo que está sucediendo en este punto de lanzamiento. Es lo que ya sabemos. O bien, puedes trabajar alguna otra información. Por ejemplo, ahora te vas a la red. Dices, ahora me voy a colocar justo en la red. Y lo que voy a calcular es lo que pasa después de que toca la red. Bueno, pasa la red, ¿cierto? También se puede hacer así. Es decir, que ya no te regresas hasta el punto de lanzamiento, sino ya trabajas así como está la figura, desde la red en adelante. Bueno, ¿se puede hacer? Claro que lo puedes hacer. La diferencia o el detalle va a estar en que tú necesitarías conocer no solamente la componente horizontal, que afortunadamente esa se mantiene constante, sino que aparte, en este caso, sí ya necesitarías conocer la componente vertical de la velocidad. Ya necesitarías tener este dato, que para esta sección la podrías tomar como la velocidad inicial en el eje Y. ¿Sí es claro? Entonces, esto que comentó. Ya olvídense de todo lo demás, lo que pasó antes. Concentrémonos en que ahora estos datos que están aquí en la figura son nuestros datos iniciales para el trayecto que va desde la red hasta el suelo. Pero si hacen eso, que nadie se los prohíbe, necesitan conocer esta componente de la velocidad. Es lo único que vale la pena hacer un comentario ahí. Sí lo puedes hacer, pero necesitarías este dato. Oh, ya. Entonces, ¿qué sería lo más adecuado? Yo creo que seguir trabajando el punto de inicio, ¿no? Seguir trabajando como datos iniciales lo que está sucediendo en el punto de lanzamiento para evitar tener que construir una nueva cantidad, la componente Y. Entonces, a ver, regresamos al problema. ¿Cómo podemos estimar entonces lo que nos pregunta? ¿Dónde golpeará la pelota en el suelo? Es que necesitamos saber su inclinación, ¿no? La inclinación de quién o cómo. Bueno, no inclinación, el de la pelota, o sea, ay, es que no sé cómo decirlo. ¿El ángulo de disparo? Ándale, eso. Ok, pero tú lo estás considerando, o sea, el ángulo de disparo, pero ¿en qué punto? O sea, ¿en qué punto te estás fijando de toda la trayectoria? Pues yo me estaba fijando ahí en donde está la red. La red, ok, exacto, o sea, sí. Si tú analizaras el problema situándote en la red, sí necesitas tener ese dato. La inclinación. Ajá, es lo que yo estaba viendo porque sí se ocupa, entonces sería preferible sacar ese dato y ya es más fácil. Ok, podrías determinarlo, pero hago la siguiente observación. ¿Por qué? O sea, entiendo que tal vez lo que quieren hacer es situarse en este punto, ¿no? O sea, lo que están haciendo es, me olvido de todo lo demás, así, de tajo, y trabajo esta parte, ¿no? Sí. Bueno, mi comentario va en el sentido, ¿por qué? ¿Por qué meternos en problemas queriendo calcular a partir de este punto? O sea, que sí lo pueden hacer, no digo que no, pero si notan, necesitan mucha información. Necesitan conocer la componente Y de la velocidad, necesitan el ángulo que ya se está formando en ese punto. ¿Y por qué no? Bueno, igual se puede sacar desde el inicio, ¿no? Entonces. Exactamente. O sea, esa es la situación, que desde el inicio nosotros ya tenemos la información suficiente para poder hacer el análisis del problema sin necesidad
de ver lo que sucede en la red. Que repito, sí lo pueden hacer, pero como bien se están dando cuenta, no tienen los suficientes datos, sino que habría que ir a buscarlos todavía. Entonces, sí es claro entonces el comentario. Sí lo pueden hacer. O sea, no hay digamos, no hay una regla que les diga, no puedes analizar el problema desde esa perspectiva. No, lo pueden hacer. El detalle está que no tienen los suficientes datos como para hacer el análisis desde la red en adelante. Pero si analizamos desde el punto de lanzamiento, sí tendremos todos los datos necesarios para determinar lo que nos están pidiendo el problema. Ok, entonces, bueno, no sé si alguien más tiene algún comentario en ese sentido, sino para entonces, ahora sí, ¿cómo responder la pregunta? ¿Cómo le hacemos para determinar el punto en el cual la pelota golpea el suelo? Podemos decir que en ese punto es 0, pero ¿Quién? en el punto de la malla donde se encuentra la pelota. Bueno, ya tomando en cuenta lo que acabo de decir. Pero ¿qué o quién es 0? La posición en Y. Ah, ok. La posición en Y. La posición en Y es 0, exacto, porque está tocando el suelo. Esa es la condición, o es la manera en que podemos decir que está tocando el suelo. ¿Por qué? Porque de acuerdo a nuestro sistema de referencia, el Y0 está justamente en el suelo. Sí. Muy bien, ok, vale. Entonces, posición 0. ¿Qué más? En Y, posición Y en 0, muy bien. Y entonces, ¿qué podemos? ¿Es desde 250? ¿La posición inicial? Claro, eso no ha cambiado. Ok. Podríamos tomar en cuenta el desplazamiento que tomó de la red al punto donde nos marca, que sería 7.0 metros. A ver, ¿esos 7 metros sí se tienen que tomar en cuenta? Yo diría que pues no están de ahí de adorno, entonces yo creo que sí. Sí están de adorno. Yo digo que no. No sé Están cómo. de adorno. Porque está dentro de los 7 metros, entonces. O sea, los 7 metros, esa información de 7 metros solamente, como les decía, nada más sirve para definir cuándo el saque es bueno y cuándo no. Ah, ok, profe, bueno, entonces no nos sirve eso. O sea, en las ecuaciones que se tengan que hacer, si ustedes involucran los 7 metros, están mal. Porque esos 7 metros no están jugando o no toman partida en el desarrollo o el análisis de lo que nos están preguntando. Fíjense lo que nos está diciendo. Simplemente nos pregunta, ¿dónde va a golpear? Así. ¿En qué punto a lo largo del eje X va a llegar la pelota y va a golpear el suelo? Si esa posición cae dentro de este rango de 7 metros desde la malla, entonces el saque es bueno. Si la posición que tú obtienes cae por arriba de esos 7 metros, entonces el saque es malo. Pero nada más es para eso sirve esos 7 metros. Ya. Entonces, bueno, no sé, es algo muy burdo que se me vino a la mente, pero ¿no sería como que sacar algo vectorialmente, como su ángulo, para saber en qué punto? O... Pero ese ángulo... o sea, no me queda claro o sea, en qué... respecto, profe, a ver, ¿sí? La velocidad al momento de que toque el suelo es 0, ¿no? Sí. Y... No, yo pregunté sí. ¿Sí es 0? No. ¿Llega al suelo? Bueno, digo yo porque se frena, ¿no? El suelo le pone un frenón, ¿no? Pero eso es lo que ya pasa después de que toque el suelo. Ajá, por eso. Una velocidad. Pero cuando llega al suelo, cuando llega, digamos, a impactar el suelo, no lleva una velocidad, no es 0 su velocidad. Ok. ¿Vale? Hay mucho cuidado, mucho cuidado. O sea, digamos aquí,
digamos que aquí tú tienes que visualizar 3 escenarios, ¿no? O sea, imagínate que estás a nivel del suelo. Escena número 1, la pelota está llegando al suelo, está rozando el suelo. No tiene velocidad cero. Escena número 2, la pelota, incluso podría suceder que la pelota se deforma. Sí. Y escenario número 3, la pelota puede que rebote. Entonces, escena 2 y escena 3, ya tú estás contemplando lo que sucede después de que entra en contacto con el suelo. Y hay más cosas que ahí aparecen que se pueden analizar. Pero aquí mucho cuidado. La pelota, cuando llega al suelo, no tiene velocidad cero. Profe, Sí. se podría ahora sí que calcular el tiempo que tarda la pelota de 2.5 metros a 0 metros y ya después para calcular la posición, el valor del tiempo que nos dé lo ponemos en la fórmula número 3. En la fórmula número Bueno, 3. en la 2, en la 2. La 2. Ok, sí. Si tenemos los datos suficientes, me parece que sí se puede hacer. A ver, echemos un vistazo. A ver, de la ecuación 4, ¿qué posición final le asignamos? 0 metros. 0. Posición inicial, 2.5. 2.5. Velocidad inicial en el eje Y, o lo que está en azul, 0. Cero. Entonces, el término que está aquí en medio lo descartamos. Y entonces, ¿cuál es la única variable que nos queda? El tiempo al cuadrado. Tiempo. Ajá. Y ese tiempo es justamente el que necesita la pelota para pasar de la posición de 2.50 en el eje Y a la posición de 0 metros. Sí. Y ese mismo tiempo es el que necesita para moverse de la posición de disparo al punto, cual sea, en donde toca el suelo, en el eje X. Sí. Ahí está, entonces. ¿Sí quedó claro, muchachos? Entonces, a ver, el proceder y por qué. Sí, profe. Sí. De hecho, si lo notan, es justamente lo que se hizo hace unos instantes. Es lo mismo. Claro, con la diferencia de que en lugar de elegir analizar la posición de punto en 90 metros, elegimos analizar cuando toca el suelo, es decir, la posición final es de 0 metros. Muy bien, entonces, a ver, rápidamente de aquí. Para conocer, todo esto es para conocer el punto en el que la pelota toca el suelo, haremos el tiempo que le toma llegar al suelo desde el punto en el que es lanzado. De lanzamiento. Entonces, fíjense que pues casi es como copy-paste de lo que tenemos arriba. De hecho, son los mismos pasos. Claro que la posición final la elegimos como un 0. Entonces, en esta ecuación, repetimos casi lo mismo, excepto que aquí es un 0 metros. Y entonces, ahora sí, ¿cuánto es el tiempo que resulta? 0.71 segundos. 0.71 segundos. Ahí está entonces el tiempo que le tomó a la pelota esta llegar al suelo. Y ya que tenemos este tiempo, conocido el tiempo, calculamos ahora la posición X, a la que llega. Y eso es equivalente a utilizar la ecuación que tenemos justamente arriba también, esta misma. Y ahora sí, aquí no hay que hacer despeje, sino es directamente la ecuación.
Entonces, la posición final es igual a, esto ya sabemos que es 0 por cómo definimos el origen. Velocidad inicial, ¿cuál es el valor? 26.31 metros por segundo. Exactamente. Ahí está. Y lo multiplicamos por el tiempo de 0.71 segundos. ¿Y eso cuánto les da? 18.7 metros. 18.7 metros. Conclusión. ¿El saque es bueno? El saque es bueno. El saque que realizó Federer es bueno, porque cayó dentro de los primeros 22 metros, medidos a partir del punto de lanzamiento. Por lo tanto, el saque, vamos a poner así, el saque es bueno. Y entonces ahí está la utilización en todo caso de esos 7 metros. Simplemente para decir si el saque fue bueno o no. Pero en las ecuaciones nótese que nunca lo ocupamos. Entonces, mucho cuidado con la información. Les digo, a veces es más cuestión como de entender lo que nos están planteando, de acomodar la información, porque a veces es solamente eso, información que pues está de más para confundir. Comentarios, muchachos, preguntas. Esta Sí. clase la tuve a YouTube, ¿verdad? Es que se me traba mucho el internet y de repente ya no escucho Meca. Sí, yo según esto, sí está siendo grabado. Sí, gracias. Ok, entonces, en esos bueno, en general, sí, no es que uno lo haga de esa manera, pero hay ocasiones en las que en un enunciado del problema, no tienen muchos datos y lo importante es irlo analizando, no comenzar a atacar con ecuaciones, sino primero analizar, tomarnos unos minutos para analizar la información y ya después las ecuaciones que ustedes necesiten realizar. Sí, porque en esa parte sí confundió esa cifra que estaba ahí. O sea, sí. O sea, por eso cuando les pregunté si había quedado todo claro del enunciado, me dijeron que sí. Dije, no creo, pero bueno. Acto de fe y confiaré. Pero, o sea, sí. Y si algo no queda claro, pues no hay problema. O sea, es preguntar y ver qué es que se puede hacer, ¿no? Tal vez alguien lo ha entendido de otra manera, pero el punto está ahí en hacer la discusión. Bueno, no sé, más comentarios, muchachos, en esta parte, entonces, sino para pasar a uno final y ya terminamos. Pues creo que, bueno, de mi parte no, profe, pero pues ahorita a ver, de todos modos voy a checar el video otra vez porque se me anda trabando un poco y ya veo. Vale, sí, está bien. Bueno, pues vamos a ver este otro donde ya cambia un poquito las cosas. A ver, vean lo que nos está planteando aquí. Nos dicen que una atleta practica salto de longitud y dice que deja el suelo a 45 metros por arriba del horizontal y cae a 8 metros de distancia. Después, para el inciso B, para el inciso A, perdón, nos dicen cuál es la rapidez, o en este caso la velocidad de despegue, B0. Y ahora el inciso B nos plantea lo siguiente. Ahora la atleta emprende una caminata y llega a la ribera izquierda de un río. No hay puente
y a la orilla derecha del río está y la orilla derecha del río está a 10 metros de distancia horizontal y a 2.5 metros de distancia vertical hacia abajo. Si la atleta salta desde la orilla de la ribera izquierda a 45 grados con la rapidez calculada en el inciso A, vean la pregunta, ¿qué tan lejos o qué tan cerca de la ribera opuesta caerá? A ver, pregunta, antes de comenzar. A ver, ¿es claro la información que se nos está planteando aquí o hay algo que no quede del todo claro? No, parece que sí, pero bueno, de mi parte sí. Sí, ok, entonces, a ver, ¿cómo se resolvería entonces la primera pregunta? ¿Cuál es la rapidez de despegue de esta atleta? ¿Cómo podemos saber con los datos que nos dan? Que igualmente nos dan muchos datos aquí, casi hasta pueden variar, pero bueno, ¿cómo usamos esa información para calcular la velocidad con la que esta atleta despega del suelo? A ver, se los planteo de la siguiente manera. ¿De cuántas situaciones nos está hablando el problema? Bueno, el principio de una sola, ¿no? O sea, y en esa sola situación, o sea, ¿qué está sucediendo? Que un atleta deja el suelo y desde Ajá, su punto de partida, ajá, digamos que en este caso sería solamente horizontal, ¿no? Cae a 8 ah, metros de distancia. O sea, ok, su salto fue de 8 metros. ok. ¿Y en el inciso B? Está abajo de donde saltó, ¿no? Que es la Abajo ribera de, izquierda. abajo, no entiendo cómo abajo de donde saltó. Ajá, bueno, donde saltó, por lo que veo, está arriba del río, ¿no? Sí, Entonces ahora, bueno, yo me imagino que después de que cayó, ajá, se, es que dices, llega a la ribera izquierda de un río. ujú, Entonces la ribera izquierda, bueno, viendo de frente la pantalla, pues está abajo de, de donde cayó, bueno, de donde saltó, ¿no? Inicialmente. ok, ok. Vale, a ver, entonces, bueno, la situación es la siguiente. O sea, la primera tienes razón.
La primera, hay dos, bueno, aquí hay dos escenas, muchachos, dos escenarios. Bueno, que ya vamos a llamar inciso A e inciso B. En el inciso A, o en la primera situación que se nos plantea, lo único que pasa es que la atleta salta y cae al suelo. Y como bien mencionan, su salto, horizontalmente hablando, fue de 8 metros. Ahí está. Es lo que nos está planteando el inciso, el inciso A. Entonces aquí tenemos un vector velocidad, que es la velocidad inicial, justamente la velocidad inicial. En el escenario B, lo podemos acomodar de la siguiente manera. Después de que salta, evidentemente cae al suelo, avanza, sigue avanzando y después llega a esta situación, donde vuelve a hacer lo mismo, saltar, para intentar ahora ver si alcanza aquí el otro lado de la ribera del río. Entonces aquí hay agua. Sí es claro entonces, o sea, cuál es la situación aquí. O sea, la persona esta salta, como digamos para pantallar, para practicar. Llega a este punto, sigue avanzando. Y es lo que nos dice, avanza y cuando sigue avanzando en la dirección hacia bueno, en ese eje X positivo, se encuentra con esta situación, que hay un río y en la cual pues ya no puede seguir caminando de manera horizontal, sino que ahora lo que hace es saltar una vez más para intentar aterrizar del otro lado del río. Es lo que nos está planteando aquí. Es decir, que la imagen en la figura corresponde solamente a esta situación. Ahora sí es claro entonces lo que está sucediendo o la información que nos están dando aquí. Hasta ahorita sí. Ok, entonces, bueno, ¿cómo podemos determinar lo que nos piden en el inciso A para empezar? Que es la velocidad con la que esta atleta saltó. Nótese que tenemos como dato, veamos en esta figura, ¿qué cosa? ¿Qué conocemos de ese salto? Posición inicial, ¿no? ¿La posición qué, perdón? Posición inicial. Ajá. Ángulo. Aquí sabemos el ángulo. El ángulo y a dónde llegó. Y a dónde llegó. Exacto. Es decir, que si nosotros bueno, aquí supongo yo que, ¿en dónde están colocando su origen de coordenadas? En 0, ¿no? Pero. Bueno, así ahí en el donde pega el salto. Ok, entonces aquí. Entonces así estarían imaginando o estarían considerando su sistema de referencia, ¿no? Su eje X y su eje Y. Muy bien, eso se puede hacer. No hay. Ustedes tienen la libertad de hacer eso, de colocarlo donde mejor les parezca. Bueno, ahí está. Entonces, en efecto, tenemos la posición inicial elegida como 0, la posición final de 8 metros, el ángulo con el que se lanza, ¿no? Hace ese salto de práctica. ¿Cómo podemos conocer la velocidad entonces con la que saltó? A ver, me voy a ir para acá. Y recuerdan
lo que se les dijo sobre las parábolas simétricas? Fíjense lo que está sucediendo. Es la misma situación que se abordó cuando revisamos el alcance horizontal. Cuando la atleta regresa al suelo, esos 8 metros son justamente el alcance horizontal. Aquí está, falta el cuadrado. Ahí está. Entonces, esa es la ecuación que hay que elegir para trabajar. El alcance, como lo estamos viendo, fue de 8 metros. La velocidad inicial no la conocemos. El ángulo de disparo, claro que lo conocemos, son 45 grados. Y G, pues ni se diga, ¿no? Eso es conocido también. Entonces, la ecuación que nos va a permitir resolver el problema es justamente la ecuación llamada de alcance horizontal, la que vimos hace unas clases. Entonces, bueno, lo ocupo aquí porque va a ser importante. Entonces, nuestra discusión, ¿cómo va a comenzar? De la siguiente manera. Para el inciso A, notemos que la trayectoria hecha por la atleta es parabólica y simétrica. Por lo tanto, bueno, y además, los 8 metros que recorre horizontalmente son el alcance horizontal o representan el alcance horizontal R. Por lo tanto, lo siguiente, de esta ecuación que tenemos aquí, podemos conocer la velocidad. Entonces, la velocidad inicial con la que saltó no es otra cosa más que, a ver, déjenme ver, creo que es la raíz cuadrada de R por G entre el seno de alfa, seno de 2 veces alfa. Ahí está. Entonces el alcance horizontal es el que nos permite determinar la velocidad inicial. ¿Y eso cuánto es una vez que hacen el cálculo? Profe, ¿esa velocidad inicial sería el vector? Como el vector. ¿O todavía no entramos a eso? No entendí como el vector. Ah, sí, bueno, ya ve que ahí señala una flecha, ¿no? Ajá. Entonces, ¿ese sería el valor del vector o solo de una componente? Bueno, ¿sería el valor del módulo del vector? El módulo, eso que estábamos calculando es el módulo. Okay. De hecho, si echas un vistazo, en la deducción de la ecuación esta, o sea, ve aquí aparece V0, V0 y justamente acá V0, que es el módulo. Ok, gracias. Entonces, concretamente es el módulo. Y uno lo puede ahí verificar. Ok, bien. Entonces, ¿qué resulta ser aquí? El alcance que tuvo esta atleta fue de 8 metros. La gravedad, bueno, 9.81 metros sobre segundo cuadrado. Por el seno, bueno, entre el seno de 2 veces 45 grados. Porque ese es el ángulo con la que, bueno, según el problema, pues se lanza, ¿no? Para realizar ese salto de 8 metros de longitud.
¿Y eso cuánto les da al resolver? 8.85 metros sobre segundo. 8.85 metros por segundo. Ok, entonces ese sería el módulo de la velocidad inicial con la que se lanza para practicar. Y está sucediendo en esta figura, en esa primera escena. La segunda escena, como ven, ya no es una parábola simétrica, ya tiene una forma distinta. Pero al menos sabemos que el ángulo con la que se lanza aquí para intentar cruzar el río y la velocidad con la que se impulsa son los mismos de la vez anterior. Entonces, bueno, podemos decir que tenemos ya ese dato controlado. Entonces la pregunta es, ¿cómo podemos conocer si el atleta va a llegar o no a la ribera opuesta? Aquí voy a poner la velocidad inicial del salto. Profe, Sí. a mí la velocidad me dio de 9.36. Vaya, 9.36. A ver. ¿Todos metieron estos datos? O sea, a ver, aquí abajo es seno de 90. También a mí me dio 9.36, profe. $9.36. A ver, chéquenlo porque sí, el valor debe andar, no debe de rebasar los 9 metros por segundo. A mí me dio 8.8 lo que dio a mi compañero. ¿No lo tienen radianes? Chequen porque, por ejemplo, si aquí en la función trigonométrica puede haber pasado algo, ¿eh? O fíjense, más práctico, seno de 90, eso es 1. Seno de 90 grados es 1. O sea que en sí la raíz cuadrada que hay que calcular es simplemente la raíz cuadrada de 8 por 9.81. Ah, sí, le tiene radianes, profe. Sí, sí, da 8.85. Ok, chispas, entonces aguas con los molestos radianes. No, si bien en la clase de álgebra, pues se entiende que pueden haber trabajado radianes. Pero mucho cuidado ahí. Bien, entonces, bueno, la pregunta ahí queda pendiente. ¿De acuerdo? Bueno, sí sería bueno que ustedes lo revisen. De hecho, hay en las notas que les envié el día de ayer sobre este tema, bueno, ahí vienen, si no me recuerdo, dos ejemplos más. Y hay uno, el segundo de hecho es parecido a este. Ahí habla de un barco pirata, si no mal recuerdo, que intenta, ¿cómo se llama? Disparar y hundir un barco enemigo. Entonces es similar la situación, puesto que en ese problema el barco se sitúa arriba de una colina, si no mal recuerdo, y el barco enemigo está colocado a una distancia horizontal y por abajo. Entonces los proyectiles siguen esa trayectoria. ¿Vale? Entonces echen un vistazo a ese problema y justamente pues la misma forma de poder solucionar este otro. Profe, una pregunta nada Sí. más. De los libros que tiene subidos allí en Classroom, ¿qué capítulo viene este tema? ¿O los tres manejan el mismo? No, hay dos de ellos, el Resnick y no recuerdo cuál es el otro. Es que, a ver, de los dos que están en español en Classroom,
que es el Física para Ingeniería y Física Universitaria. No recuerdo cuál de ellos abarcan este tema en un capítulo distinto. Pero si tú los buscas, andan entre el capítulo 3 o 4. Ok, pues. Entonces, bueno, sí, echen un vistazo. Les digo, es muy parecido a ese ejemplo que viene en las notas, porque la siguiente semana vamos a comenzar ya a ver leyes de Newton. ¿Ok? Entonces vamos a ver esos conceptos de fuerza, aceleración y demás cosas, ¿no? Igualmente les voy a mandar unas notas hoy más tarde para que pues para la siguiente clase si pueden echarle un vistazo, le den una lectura para que no lleguen tan en ceros a la clase que tenemos el lunes. ¿Comentarios, muchachos? ¿Preguntas entonces con relación entonces a la forma de plantear los problemas? No, profe. ¿No? Bueno, pues ahí les voy a estar publicando material, más cosas en Classroom para y otras actividades que están pendientes, sobre todo porque ¿qué día es hoy? Hoy es 20. Recuerden, ya estamos a 2 semanas del siguiente parcial. Entonces ahí échenle vistazo a los ejercicios que ya tienen ahí en lista para que practiquen y algunos otros que les voy a dejar sobre esos temas también. Sí, profe. Muy bien, muchachos, pues bueno. Sí, profe. Terminamos aquí. Nos estamos escuchando la siguiente semana. Sí, profe. Le voy bien, profe. Hasta luego, muchachos. Buena tarde. Esté bien. Igual, buenas tardes. Buen fin de semana. Hasta luego, igualmente. Buen fin de semana, profe. Nos vemos, profe. Hasta luego.